reforma educativa o control corporativo y político del magisterio. La primera mentira que nos pretende vender la propaganda oficial es que estamos frente a una reforma educativa. En realidad, lo que aquí se discute es una reforma laboral bis, un régimen laboral sui generis para el magisterio. Pretenden abrir paso a la discrecionalidad de la autoridad para despedir a unos y contratar a otros que sirvan a sus intereses político-electorales. Pretenden achicar las conquistas laborales y la estabilidad en el empleo, establecer formas de control para que en las escuelas reine la precariedad laboral y la permanente amenaza del despido. La otra mentira es que las y los maestros se oponen a la evaluación. Al magisterio se le evalúa desde hace mucho tiempo, cosa que no ocurre, por cierto, con los altos funcionarios que han utilizado al sistema educativo para beneficiarse con los votos y los recursos que a través de los cacicazgos sindicales controlan. Con enredos verbales pretenden hacer creer que esta ley no es punitiva, que no está diseñada para quitarle sus plazas a los maestros, que no se sujeten a las evaluaciones unilaterales y amañadas aplicadas por autoridades que poco o nada saben de educación, aunque el titular de la SEP nos sorprenda ahora con virtudes pedagógicas que no le conocíamos nadie. Esta ley, en menoscabo del 14 constitucional, que impide la retroactividad de las leyes, pretende borrar de un albazo legislativo los derechos conquistados por el magisterio. La iniciativa carga en los maestros toda la responsabilidad de las condiciones en las que se encuentra la educación. Rimbombantes reformas enmascaradas de supuestas intenciones educativas fueron y vinieron, gobierno tras gobierno, pero el sistema educativo se fue degradando cada vez más en detrimento de varias generaciones, así como de los legítimos anhelos profesionales y vocacionales del magisterio. Hoy nos traen una reforma laboral revestida de educativa que generó un grave conflicto en el gremio y el gobierno se niega a escuchar. Pretende crear una imagen, la idea de que hay diálogo que desde un principio no estaba dispuesto a dar, abrió un diálogo falso, de oídos sordos, engañando a los maestros y a la sociedad. A tono con el verticalismo y el autoritarismo que caracteriza a quienes están ahora en el poder, la nueva ley avala el despido de profesores sin audiencia previa, borra de un plumazo la negociación bilateral de las condiciones de trabajo y no deja a los profesores ni a sus organizaciones gremiales ninguna posibilidad de defensa. Fue bajo los gobiernos del PRI que se prohijaron los cacicazgos burocráticos y sindicales de los que ahora pretenden deslindarse. Y fueron los gobiernos panistas los que abrieron de par en par las puertas de las instituciones educativas a sus aliados electorales. Ahora pretenden retomar el control del aparato educativo, pero no para mejorar la educación, sino porque ven en él un pastel que se quieren repartir. Nadie niega que el sistema educativo tenga gravísimos problemas, pero habría que preguntar si anulando los derechos laborales de los maestros, si precarizando la profesión docente es como van a resolverse. El trasfondo de este paquete legislativo no es, como dice el gobierno y sus aliados, mejorar la calidad de la educación, sino anular en la práctica las obligaciones del Estado hacia una educación laica, humanista, de calidad, pública y gratuita. Esta ley es otra más del paquete neoliberal de reformas que ponen al Estado al servicio de los intereses monopólicos y oligárquicos. El mensaje que se les envía a los maestros es: o sirves a mis intereses corporativos, políticos y de estrategia educativa favorable al mercado, o pagas las consecuencias
en tus condiciones laborales y de empleo. Puede ser justa y favorable a los maestros una legislación que crea un régimen de excepción. Los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, etcétera, tienen protegidos sus derechos en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. ¿Por qué tratar distinto, con leyes punitivas, a los trabajadores de la educación si sus tareas son tan importantes como la salud o la producción de petróleo? Los maestros no se niegan a ser evaluados, lo que no aceptan es esta injusticia de que se les quiten sus derechos. Resulta insólito que ahora salgan como adalides de la educación los que desde el PRI encumbraron a Elbester Gordillo y desde el PAN durante la docena trágica se volvieron sus cómplices y ahora quieren expiar sus culpas dañando a todo el magisterio nacional. Un pueblo culto, senadoras, senadores, será un pueblo libre. La educación debe verse como práctica de la libertad. Hay mucha diferencia entre el himno del magisterio democrático que se llama venceremos al dogma de los neoliberales que es venderemos. Sin la participación real y genuina de los profesores, tarde o temprano este conflicto va a escalar. Por eso termino diciendo: desde el hondo crisol de la patria se levanta un clamor popular. Isidro, la patria no se vende, la patria se defiende. Y yo también soy maestra. 18 años estuve frente a grupo y viví en carne propia el olvido del Estado a la educación. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Tiene